El apego en sí es vinculación. Entonces, es un sistema de vincularse respecto al mundo y a los demás, que se genera, ¿no? En el primer año de vida básicamente se consolida, pero incluso a día de hoy se está hablando de apego prenatal, es decir, que cuando estamos en el vientre de nuestra madre ya se está generando este apego, ¿no? Y es cierto que este apego se consolida antes de que salga el lenguaje verbal, pero bueno, después se pueden trabajar habilidades de apego seguro, ¿no? Pero bueno, se genera en el primer año de vida sobre todo, ¿no? Y es a través de aquí que yo aprenderé cómo relacionarme con los demás, pero también cómo relacionarme conmigo misma. Por eso es tan importante. Y aquí sobre todo también me gustaría, ¿no?, dejar este punto en el que muchas veces cuando hablamos de apego solo hablamos de ello cuando nos molesta. Es decir, el apego solo existe cuando me genera un malestar. Y no, el apego no es yo puedo tener apego, no puedo tener apego. Todo el mundo tenemos apego y lo necesitamos. Es decir, es algo que tenemos. Bien, y puede ser tanto negativo como positivo. Totalmente. ¿Y qué tipo de apego podemos encontrar? Pues hay dos principales. De un lado está el apego seguro y el apego inseguro. Después del apego inseguro podemos tener 3 clasificaciones, ¿no? Pero estos serían los 2 más importantes. El apego seguro sería el apego consistente, el relacionarme desde la calma, tanto conmigo misma como con los demás. Y después estaría el apego inseguro, que, como el nombre dice, nos relacionamos desde la inseguridad, desde el miedo, ¿no? Para que se entienda un poco, sería estas personas que dentro de los vínculos, de las relaciones, pues se pierden a ellas mismas, se sienten inseguras, se sienten malestar. Esto sería el apego inseguro. Y a partir de aquí podríamos bajarlo en 3 tipos de apego. El apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. El apego ansioso ambivalente sería este tipo de apego en el que yo me relaciono más desde lo emocional. Es decir, estas personas que se necesitan para autorregularse del resto de personas, ¿no? Y lo hacen desde un plano sobre todo emocional y no tan cognitivo. Bien, me has comentado que se comenta también esto de que es prenatal, has dicho, que viene ya de antes. Sí. Entonces, acláranos un poco de cuál es el origen de este apego, de qué puede depender. Sí, bueno, pues el origen del apego es intrínseco a los seres humanos y en general a los mamíferos. Es decir, por ejemplo, vemos aquí la diferencia, ¿no?, entre los insectos o los reptiles, que cuando nacen prácticamente son igual de funcionales que un adulto, ¿no?, un reptil adulto. Y de hecho, los parientes, los padres, los progenitores, su máxima es dejar los huevos en un lugar seguro y ya está, no tienen más contacto, ¿no?, con estos niños. Con estas crías. En cambio, en los humanos, en los mamíferos, lo que ocurre es muy diferente. Necesitamos tener a los progenitores que nos cuiden para sobrevivir, ¿no? Porque no somos independientes desde pequeños. Y entonces aquí, pues bueno, yo puedo poner un ejemplo, ¿no?, con lo que son los gatos, porque mucha gente tendrá gatos y yo tengo gatos, por ejemplo. Entonces puedo explicar la historia de mis 2 gatos. Tengo un gato que es el macho, ¿no?, que su historia de vida es muy distinta a la hembra. El macho es Ronnie, y Ronnie, pues bueno, estuvo con su madre hasta más o menos varios meses después de nacer y después ya se dio en adopción. Entonces Ronnie es un gato típico, gato prototipo. Entra alguien, no lo conoce, pero va a saludar, tiene curiosidad. ¿Qué es ese de ahí? Es ese gato de ahí. Entonces él, pues bueno, por eso está ahí, porque siente curiosidad, va viendo y según va viendo, pues si se lleva bien contigo se acercará más, cuando tiene alguna necesidad, pues él se acerca a pedirla, y tiene más afinidad con una gente, con otra. Después está Leia, que es totalmente distinta. Ella, su historia es que la encontraron, que tenía unas 3 semanas junto con su hermano en un parque, la madre no estaba, seguramente habría muerto o no se sabe, ¿no? Y un poco pues llegó a casa con un mes de vida. Entonces ella no ha tenido este cuidador principal, ¿no? Y se nota mucho en que, por ejemplo, pues tú no lo has llegado a ver. Ella, en cuanto viene alguien que es desconocido, se esconde y no es capaz de salir y lo pasa muy mal. Y después con nosotros, con mi pareja y conmigo, está pegada de más. Esto que dices parece un perro, ¿no? Pues es el ejemplo típico. ¿Por qué pasa esto? Porque la madre durante los 3 primeros meses de vida les enseña a que tienen que tener miedo, a que no, a que se vinculan
estimulan, a qué no. Entonces, claro, les dice, bueno, con los humanos, un gato casero le enseñará que tiene que tener un miedo relativo, pero que las personas en sí mismas pues no son peligrosas. Pero esto no se lo pudo enseñar a Leia, al segundo, ¿no? al que no es tan social. Claro, entonces tiene muchísimo miedo y ella se esconde de todo por prevención porque no ha tenido este aprendizaje. Pues un poco es como lo trasladamos incluso a los animales, también necesitan esta vinculación, porque necesitamos este apego para sobrevivir. Por tanto, por eso se genera este apego, se desarrolla durante el primer año de vida, que es cuando necesitamos esta supervivencia. Vale, entonces, ¿cómo podríamos equiparar lo que has dicho de Ronnie, ¿verdad? Sí. Que los primeros meses sí que estuvo con la madre, le enseñó a qué debía tener miedo y a qué no. Esa parte, ¿cómo aplicaría al humano? Sí, al humano pues se complejiza, ¿no? Porque al final nuestras relaciones son mucho más complejas. En el humano tendríamos dos tipos principales de apego, que sería el apego seguro y el apego inseguro. En el apego seguro hablamos de vínculos consistentes que se generan desde la calma, nos relacionamos desde el bienestar, ¿no? Y sabemos regularnos. Esto sería el apego seguro. Y después tendríamos el apego inseguro, que es del otro lado, tal como dice el nombre, ¿no? Pues viene desde la inseguridad, desde el miedo, nos relacionamos desde este miedo y desde esta no calma. Y aquí podríamos bajarlo a tres tipos de apego, ¿no? El apego ansioso ambivalente, el evitativo y el desorganizado. En el ansioso ambivalente, pues bueno, para que se entienda, pondré un ejemplo típico, ¿no? Podría ser, pues, esta madre que es muy atenta con el niño. Bueno, aquí hago un inciso y cuando hablamos de ansioso ambivalente lo podemos definir como inconsistente. El apego inconsistente por sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se dice inconsistente? Pues esta madre que estábamos poniendo de ejemplo, ¿no? Es esta madre que es muy cariñosa, que está muy atenta, muy pegada a su hijo, muy cariñosa, pero un día es así y al día siguiente, pues por motivos suyos, está más ansiosa, está metida en sus cosas y al niño lo deja más de lado, le desborda la situación. Entonces, claro, aquí no está acompañando ya al niño desde la calma como si lo estaba haciendo el día anterior. Aquí, ¿qué pasa? Que el niño lo que percibe es una inconsistencia, no sabe cuándo su cuidador principal va a poder estar por él o no va a estar por él. ¿Qué hace aquí? Pues sacrifica su autorregulación para intensificar su malestar. Entonces, genera mucho malestar, mucho ruido, se queja mucho para que su madre esté por él. Entonces aquí ve que su madre es más reactiva y por tanto hay una consistencia más fuerte, suele estar más por él. Y aquí entonces lo que está haciendo es generar este malestar, ¿no? Exagerar mucho este malestar para que estén por él. Esto... Cuando se hace más adulto, ¿qué pasa? Pues son relaciones en las que son muy demandantes y en las que cuando el cuidador o la persona, ¿no?, con la que se relaciona se acerca para ver qué quiere, rehuye, ¿no? Frustra. Es este juego de yo te pido, pero cuando vienes yo te frustro para que sigas estando aquí, porque es lo que he aprendido que tengo que hacer. Es hacerme mucho de rogar para que tú no te vayas y estés aquí, ¿no? Vale, entonces, ¿eso es un poco también chantaje emocional estaría ahí dentro? Sería un poco distinto, porque en el chantaje emocional normalmente la persona es consciente. Esto es muy inconsciente, está muy en el subconsciente. Lo has aprendido cuando eras muy pequeño y lo has aprendido desde algo necesario para tu supervivencia. Por tanto, tú te relacionas con los demás porque es como tú has aprendido a relacionarte con el mundo. Entonces es muy inconsciente, no hay un chantaje propiamente percibido. Vale. Vale, Claro, yo lo había relacionado con el tema del chantaje emocional. Claro, todos los apegos que estás comentando es algo que es inconsciente, ¿no? No deciden cómo actúan. No. En cualquiera, tanto en el seguro como en el inseguro y los tres tipos dentro. Vale. Sí, por eso es muy importante el entender que se forma cuando todavía no hay ni siquiera lenguaje, es decir, es algo innato que te va a acompañar el resto de la vida y que ni siquiera lo llegas a pensar, ¿no? Es la manera como procesas el mundo y las relaciones. Tu manera de procesar, ¿no? La estructura que tiene. Vale. Y siguiendo en este tipo, en este que has dicho que es inconsistente, ansioso ambivalente, ¿no? Sí. ¿Equivaldría al niño que podemos decir el típico comentario de esta que dramático, que parece que lo exagera todo? Sí. ¿Que es para que venga la madre, el padre o el cuidador en sí? Sí, vale. sí. Vale, entonces lo tengo ahí identificado. Tenemos luego el evitativo. Sí. Cuéntame. Sí, el evitativo pues es todo lo contrario, ¿no? Aquí el apego que tiene, ¿no?, es consistente, pero es consistente a la hora de no atender las necesidades emocionales del niño. Entonces aquí sí que tenemos un apego consistente, pero bueno, en no atender estas necesidades emocionales. ¿Qué pasa? Que son niños que normalmente funcionan en un plano más cognitivo, más racional.
Con ejemplo, que siempre se entiende mejor, ¿no? El típico niño que va a la escuela de pequeñito, ¿no? Y cuando dan el feedback a los padres, los profesores dicen se ha portado muy bien, ha estado muy contento, y cuando ya está de camino para casa, el niño se pone a llorar. Y los padres lo que dicen, ¿no? Es, ostras, es que este niño siempre dicen que se porta súper bien, es llegar a casa y se pone a llorar y está mal. Bueno, lo que tenemos que entender aquí que esto es precisamente una señal de apego seguro en su inicio, ¿no? Porque lo que está haciendo es contigo mostrar la vulnerabilidad porque eres su principal cuidador. Seguramente en el contexto escolar todavía no tiene esta confianza, ¿no? Entonces lo que le tenemos que permitir es acompañar, ¿no? y ver esta emocionalidad. Pero claro, estos padres que cortan este mensaje, ¿no? Y dicen, hombre, pero ya estás, pero si en la escuela me han dicho que has estado muy bien, hombre, ¿qué haces quejándote ahora? ¿Qué entiende el niño? El niño, siempre nos tenemos que poner en la mente del niño, ¿no? El niño lo que entiende es, vale, si yo me hago el fuerte, si yo huyo de esta vulnerabilidad, mis padres van a estar contentos conmigo. Si yo muestro esta emocionalidad, mis padres se van a separar de mí. De vuelta hablamos de que necesitamos esto para sobrevivir, este vínculo lo necesitamos, por tanto el niño va a hacer lo que sea para tener este vínculo. Por tanto lo que hace es separarse del plano emocional, y aquí tenemos a niños mucho más racionales, más cognitivos, procesan todo a nivel mucho más cognitivo, todo lo contrario que este ansioso ambivalente, ¿no? Que se mueve más en el plano emocional. Me ha surgido una pregunta que es, ahora estamos hablando, por ejemplo, cualquiera de los tipos. ¿Ese apego es bidireccional? ¿O estamos hablando ahora de dirección de cuidador a hijo o de hijo a cuidador? ¿O es Vale, es buena pregunta. Es bidireccional en el sentido de que es el cuidador el que expone su tipo de apego, y digo que es interesante porque normalmente cuando analizamos abuelo, padre, hijo, suelen tener el mismo tipo de apego. Es algo que se va heredando, ¿no? Tú heredas el tipo de apego de tus padres. Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Pues esto es... te están enseñando la manera de vincularte y tú estás heredando esta manera de vincularte, tú estás aprendiendo esta manera. Entonces es bidireccional, pero bueno, es el adulto, es el progenitor o el cuidador principal el que está mostrando cómo relacionarse con el mundo al niño. Vale, o sea, sería también como un espejo, ¿no? Tú, sí. El niño sería el espejo y es como... Sí. Va y viene ese tipo de apego. Sí. Por eso muchas veces repetimos patrones, ¿no? Tienen otras cosas que ver también, pero en parte es este apego heredado, ¿no? Repetimos patrones que están muy intrínsecos, que siempre hemos dicho, es que esto yo no quiero hacerlo, ¿no? Y eres padre y lo haces. Si te parece, vamos al siguiente, que era el desorganizado. Hemos puesto ejemplos de familia. Pero luego también vamos a retomar estos tipos y ver un poco en relación, en amigos, en diferentes... Perfecto. ¿Vale? Sí, yo aquí lo que explico, pero más que de familia es de niños, porque para explicar el apego tenemos que remontarnos a cuando somos pequeñitos. Después, si quieres, también podemos explicar familia, pero familia más cuando eres más adulto, que también cambia, ¿no? Esto. Bien, entonces, desorganizado, que sería el tercero dentro del... inseguro. Sí, el desorganizado aquí, pues como su propio nombre indica, es caos. Aquí hablamos, sería la proporción más pequeña de población, ¿vale? Esto, de hecho, el desorganizado surgió después de estos tres tipos de apego, porque se vio un pequeño grupo de población que no podíamos ubicar en ninguno de ellos, y entonces surgió el desorganizado. Aquí normalmente tenemos detrás una historia de abusos, de negligencias, de familiares, bueno, de cuidadores principales con un trastorno mental grave, y entonces aquí, pues bueno, domina el caos, ¿no? De hecho, para que nos hagamos una idea, en las poblaciones que se ha visto un porcentaje más alto de apego desorganizado es en el trastorno límite de la personalidad, pero en los casos graves. Entonces, hablaríamos de personas con muchas dificultades, ¿no? O sea, y desorganizado, ¿qué diferencia habría con el inconsistente? Que yo más o menos las dos palabras me suenan un poco. Porque el ansioso ambivalente es inconsistente, pero el cuidador principal está ahí. Cuando hablamos de desorganizado, normalmente está presente, pero, por ejemplo, hablamos de alguien con un trastorno, ¿no? Grave, como puede ser una esquizofrenia, una depresión crónica grave. Entonces, aquí lo que te devuelve la persona, tu cuidador, no es afecto normalmente, tampoco es un plano racional consistente. Aquí hay mucha desorganización y mucho caos. Entonces, aquí ya no es que haya inconsistencia, es que hay falta de este apego. Vale. Y esos serían los tres dentro de inseguro. ¿En seguro hay tipos dentro? No. ¿O es el seguro? Vale. Sí. Y ahí yo te quería preguntar, ¿está el seguro se puede catalogar como el que debería tener todo el mundo? ¿Es como el bueno y todo lo demás es malo?
Bueno, así simplificado sí, pero es más complejo que esto. En realidad la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto surge para sobrevivir, es decir, si tú tienes un tipo de apego es porque de niño para ti fue el óptimo para sobrevivir en tu contexto. Por tanto, tú desarrollaste ese tipo de apego para sobrevivir en el contexto que tenías. Otro tema es que de adulto tu contexto cambie y quieras tú, ya como adulto, relacionarte de otra manera. Pues aquí vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero, Bien. claro, hablar de positivo y negativo, todo tiene un porqué, ¿no? Normalmente en psicología. Y es relativo, ¿no? Sí. El depende, ¿no? La respuesta esta depende. Sí. Bien, vamos a pasar entonces a la parte de identificar los tipos de apego, porque ahora hemos visto los tipos que había. Entonces ahora, para ayudar a la gente a identificar en la familia, en la pareja, vamos a ver estos ejemplos que hemos puesto. Si quieres retomamos uno por uno y ver si la gente se puede sentir identificado. Perfecto. ¿Sí? Entonces empezamos por el seguro. ¿Cómo puede reconocer alguien que está en una... Nos podemos poner específicos en la familia, un apego seguro? Sí, pues por ejemplo los típicos padres, ¿no? Que cuando tú llegas pues te hacen sentir seguro, en calma, puedes hablar cualquier cosa con ellos, entendamos si hay temas que tú con tus padres no quieres hablar, pero dentro de cómo tú te sientas lo puedes expresar, tus logros los puedes expresar. Si has tenido algo que tú tienes detectado como un fallo, también lo puedes expresar, te sientes seguro, no tienes miedo de qué va a pasar si lo explicas, ¿no? Te sostienen, es algo que te suma y tu relación con tu familia es desde la calma. Aquí hablaríamos de un apego seguro familiar. Has dicho lo de los logros, por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos a mantener esta variable, si quieres. Entonces, ahora hemos visto familia, apego seguro. Sí. Hemos dicho lo de los logros. Cuando pasemos a el inseguro y los otros, vamos a mantener estos logros. Vale. Y a ver cómo puede sentir una persona si llega a casa y por qué no comparte esos logros, si es por el apego, si es por alguna cosa. A ver si por ahí puede quedar claro. Y si no, pues pones otro ejemplo, ¿vale? Vale. Entonces, familia, apego seguro, puedes llegar a casa, puedes explicar todos, las intimidades puede que no, pero como que tienes esa seguridad de estar allí y compartirlo. El inseguro. Sí, el inseguro, bueno, aquí dividimos, ¿no? Por ejemplo, ansioso ambivalente. Pues aquí yo voy a intentar poner algún ejemplo que todos, si no es en nuestro caso, tenemos ejemplos, ¿no? Que podemos sentir. Y hablaríamos de esta típica madre, ¿no? Que cuando tú tienes una relación con su hijo o con su hija, ¿no? Y es esta madre que prioriza, ¿no? Que el niño no acabe de volar del nido antes que apoyar esta relación con la persona que ha elegido su hijo o su hija, es decir, no la persona que ella crea que puede ser la idónea, y apoya porque sabe que es la decisión de su hijo, ¿no? Más que mirar bueno, es que si se va con esta persona deja de estar tanto en casa, es que recriminando cada poco, pues es que no vienes tanto como antes, es que, ¿no? También desde aquí sería, en el mismo ejemplo, pues si nos trasladamos un poco antes y que no sea de relación de pareja, sería esta madre que prioriza que el niño esté en casa antes que vaya a una universidad muy buena que está más lejos, ¿no? Y esto está todo camuflado desde el cariño, pero tenemos que entender que el apego, cuando hablamos de apego, hablamos de seguridad. Entonces, estos hijos tienen que sentir que pueden tomar sus decisiones y que van a estar apoyados detrás por sus progenitores o cuidadores principales, ¿no? Evitativo. Vale, el evitativo sería muy típico en familia, pues cuando hay estas comidas familiares, ¿no? Y el típico padre, y pongo ejemplos madre y padre porque suele darse más en consultas lo que más veo, ¿no? Pero hay de todo, podríamos cambiar los roles, ¿eh? Pero el típico padre que siempre pregunta pues, por los logros profesionales, cómo te ha ido este ascenso, estás estudiando, qué logros has conseguido estudiando, ¿no? Pero nunca te va a preguntar, aunque sepa que has pasado una mala época, ¿y cómo te sientes, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Estás mejor a nivel emocional de esto? No, esto no tiene cabida, ¿no? Pues esto sería un apego evitativo. Y, vale, o sea, en ese caso sería el típico padre que no habla de cosas profundas con su... A nivel emocional no hay conversaciones, entonces se quedan todas en este plano más racional, más cognitivo, más de logros que hablábamos, se queda más en esto, sí. Evitan lo más sentimental, podríamos decir, más ¿no? El evitativo en cuanto a eso. Entonces por eso hablamos de que es consistente, pero consistente en dejar de lado el mundo emocional. Bien. ¿Desorganizado? Sí, el desorganizado sería estas familias... que un día te quieren mucho, al día siguiente son reproches, siempre son muy altibajos emocionales, ¿no? Un día todo lo has hecho muy bien, al día siguiente te echan en cara X cosas, todo esto que es más desde la toxicidad, ¿no? Pues...
¿Se podría relacionar con una relación tóxica en familia? Sí, Que sí. como que va cambiando y no sabes por dónde pillarlo, ¿no? Llegas a Sí. casa y ya no sabes si va a estar enfadado o, Sí. o el padre o la madre o si estarán súper bien. Totalmente. Tienes esa incertidumbre, ¿no? Por parte del hijo en este caso. Totalmente. De hecho, detrás hay muchas veces historias de alcoholismo, de todo, que es una historia muchas veces que cuando rascas un poco hay todo este tema muy desorganizado y caótico, sí.